Our subject for tonight Nuestro tema para esta noche and all day tomorrow y para todo el día de mañana and on Sunday morning y para el domingo por la mañana is the end times. son los tiempos del fin. And that should excite you Y eso debería emocionarles, because we need to be ready. porque necesitamos estar listos. We need to be watching. Debemos estar vigilantes And we need to know what to be watching for. y debemos saber por qué cosas debemos estar vigilantes. Because when Messiah returns, Porque cuando el Mesías regrese, we want to be found faithful. queremos ser hallados fieles. We want to have a testimony that is well-pleasing to our God. Queremos tener un testimonio que sea de agrado de nuestro Dios. So what we're going to do in this first session Así que lo que haremos durante esta primera sesión is to provide an overview of what we should expect. es proporcionar un sobrevuelo de lo que deberíamos esperar. When we talk about the end times, Porque cuando hablamos de los tiempos finales, we're talking about a transition, hablamos de una transición. a wonderful change that God's going to bring about, Un cambio maravilloso que Dios va a producir. a transition out of this world Una transición fuera de este mundo and into the kingdom of God. hacia el reino de Dios. And again, we want to be found faithful. Y de nuevo, queremos ser hallados fieles. We want to be doing the things that are pleasing to our Savior. Queremos estar haciendo aquellas cosas que le agradan a nuestro Salvador. When we look at the end times, Cuando hablamos de los tiempos finales, the word that should come into your mind la palabra que debe venir a nuestra mente is the word instability. es la palabra inestabilidad. There's going to be many things that happen. Porque habrán muchas cosas que van a ocurrir. This is not my opinion. Y esta no es mi opinión. It is what Messiah taught us. Es lo que el Mesías nos enseñó. Because as the last days begin, Porque cuando empiecen los tiempos del fin, there is what Christ called labor pains. habrá aquello que el Mesías llamó los dolores de parto. There are going to be wars, Van a haber guerras, wars between different ethnic groups. guerras incluso entre distintos grupos étnicos. There's going to be wars between kingdoms or countries. Habrá guerras entre reinos o países. There's going to be earthquakes and famines. Terremotos también y hambrunas. There's going to be serious disease. Enfermedades muy serias. And there's going to be other things that happen Y habrá otras cosas que ocurrirán that make this world a very unstable place. que convertirán a este mundo en un lugar muy inestable. Are you ready for these things? ¿Estás listo para estas cosas? God has promised us that He will never leave us nor forsake us. Dios prometió que jamás nos dejará ni nos abandonará. We should expect a mighty work of the Holy Spirit Debemos esperar un poderoso obrar del Espíritu Santo so that we can be found faithful. para que seamos hallados fieles. We can have a testimony that bears witness to the fact that we belong to God. Que podamos tener un testimonio que dé testigo, que sea testigo de que somos verdaderamente le pertenecemos al Señor. Now, there's another aspect of the end times that we need to be ready for. Hay otro aspecto sobre los tiempos del fin de los cuales tenemos que estar conscientes. Messiah speaks and teaches the church. El Mesías enseña a la iglesia He says, let no one deceive you. diciéndoles que nadie les engañe. As we approach the last days, Al acercarnos a los últimos días, that spirit of the el Antichrist espíritu del anticristo is going to be a spirit of deceit. será un espíritu de engaño. We need to be people that understand Scripture Debemos ser personas que entiendan la Escritura, because Scripture and Scripture alone is truth. porque únicamente la Escritura tiene la verdad. Now, there's going to be another thing that we should expect. Ahora debe haber otra cosa que también debemos esperar. I want you to take out your Bibles Y quiero que tomes tu Biblia and look with me to Matthew's Gospel y vayas conmigo al Evangelio de Mateo, and chapter 24. capítulo 24. We're going to look at one verse, Vamos a mirar un versículo, verse 9. el versículo 9. Now, who is Messiah speaking to? ¿Con quiénes está hablando aquí el Mesías? He's speaking to his disciples. Está hablando con sus discípulos.
But what events that he's talking about, Pero los eventos de los cuales él está hablando, they're not going to experience. ellos no lo van a experimentar, It's going to be the disciples of Christ in the last days. sino que serán los discípulos de Cristo de los últimos días. And notice what it says in Matthew 24 and verse 9. Y noten lo que dice Mateo 24, versículo 9. What are the world going to do? ¿Qué es lo que hará el mundo? Then they will deliver you over to persecutors. Entonces les entregarán a los perseguidores, They will kill you, los matarán and you will be hated by all y nations. serán aborrecidos por todas las naciones. Why? ¿Por qué? What is our crime? ¿Cuál es nuestro crimen? He says, because of my name. Dice, por causa de mi nombre. This is not speaking about some different group. Esto no está hablando de un grupo diferente, He's speaking about the church. está hablando de la iglesia. Over and over when we look at end times prophecy Una y otra vez cuando miramos las profecías de los últimos tiempos in regard to the church, con respecto a la iglesia, from the words of Christ, de las palabras de Cristo from the words of Paul and Peter, y también de Pablo y de Pedro, we see that there is going to be a time of suffering. vemos que habrá un tiempo de sufrimiento. Now, we need to learn a biblical truth. Debemos aprender una verdad bíblica. There are two important words that we need to learn. Hay dos palabras importantes que debemos aprender. Now, the first word is tribulation. La primera palabra es tribulación. Now, many times when that word appears in the New Testament, Muchas veces cuando esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, it's speaking about persecution. habla de persecución. The church has always been persecuted La iglesia siempre ha sido perseguida because we don't belong to this world. porque no le pertenecemos a este mundo. Our citizenship is in the kingdom of God. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de Dios. Remember what Messiah said. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías? They hated him Lo odiaron a él, and they'll hate us. por lo tanto nos odiarán a They nosotros. persecuted him Si lo persiguieron a él, and they'll persecute us. nos perseguirán a nosotros. Now, we need to be straight about something. Debemos ser claros en algo. Many times, people who teach about the end times, Muchas veces personas que enseñan sobre los últimos tiempos they talk about tribulational saints. hablan de lo que llaman los santos de la tribulación. People talk about the last days, La gente habla de los últimos días and they say there's going to be a great revival. y dicen que en esos últimos días habrá un gran avivamiento. I don't see that in the scripture. Pero yo no consigo eso en la Biblia. When we talk about God's wrath, Cuando se habla de la ira de Dios and in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, we see the wrath of God being displayed vemos que la ira de Dios se manifiesta in those trumpet judgments en los juicios de las trompetas and also in those bowl y judgments. también en los juicios de las copas. Now, these trumpet judgments begin in Revelation chapter 8, En Apocalipsis capítulo 8 empiezan los juicios de las trompetas and they conclude in Revelation chapter 9. y terminan en Apocalipsis capítulo 9. And when you look at the last verse of chapter 9, Y cuando ves el último verso del capítulo 9, it doesn't speak about revival. no habla de avivamiento. God's wrath is not going to bring revival. La ira de Dios no traerá un avivamiento, But what are those who belong to the world going to do? sino que ¿qué será eso que harán los que pertenecen al mundo? This is not my Y opinion. esta no es mi opinión, This is what John wrote down. esto es lo que Juan escribió. They are going to blaspheme God. Dice que van a blasfemar contra Dios. Now, when we look at these bowl judgments, Cuando vemos luego los juicios de las copas that's found in Revelation chapter 16, en Apocalipsis 16, we find that the wrath of God is complete in these judgments. vemos que la ira de Dios se completa en este juicio de las copas. And if you look at Revelation chapter 16, Y si ves Apocalipsis 16, verses 20 and 21, versos 20 y 21, what does John say? ¿qué dice Juan? The people did not repent. Que el pueblo no se arrepintió, They did not turn away from their sinfulness, que no dejaron el pecado, but they became even more evil. sino que incluso fueron más pecadores. Why? ¿Por qué? There is no great revival in the last days. No hay un gran avivamiento en los últimos días. Now, that doesn't mean that people aren't going to be saved. Ahora, eso no significa que algunas personas no se salvarán. What does Zechariah say? ¿Qué dice Zacarías? In the last days, there's going to be a remnant of the Jewish people that come to faith. Que en los últimos días habrá un remanente del pueblo judío que llegará a la fe.
We know that that number is going to be 1/3 of the Jewish people that begin the end times. Y sabemos que ese número será 1/3 del pueblo judío que esté vivo para los tiempos del fin. So there's going to be a remnant from the Jewish people. Así que habrá ese remanente del pueblo judío. And God is so gracious. Y Dios tiene tanta gracia, He is so forgiving. Él es tan perdonador. I'm going to give you another verse. Te daré otro versículo. Zechariah chapter 14 Zacarías 14, and verse 16. versículo 16. There it's speaking about a group of nations Allí se habla de un grupo de naciones that come up to Jerusalem que- to make war. que subirán a Jerusalén para hacer la guerra. But from that group of nations, Pero de ese grupo de naciones there will be a remnant habrá un remanente that see the faithfulness of God, que, viendo la fidelidad de Dios, sees the changes that God brings to the Jewish people, viendo los cambios que Dios traerá al pueblo judío, and they will repent, se arrepentirán and they will be part of the millennial kingdom. y serán parte también de ese reino milenial. So I'm not saying that people are not going to be saved in the last days, Así que no estoy diciendo que no habrán personas que se salven en los últimos días, but there's no evidence of this great revival. pero no será una cantidad masiva, no será un gran avivamiento. No, what we find in the last days Lo que encontramos para los últimos días is great deceit throughout the world es un gran engaño en todo el mundo and persecution of believers y persecución contra los creyentes and great instability throughout the world. y gran inestabilidad en todas las naciones. Now, this instability is going to bring about a change. Esta inestabilidad producirá un cambio. In fact, if you study political science, De hecho, si estudias ciencias políticas, you will find that instability brings about political change. aprenderás que toda inestabilidad tiende a producir cambios políticos. And that's why there's going to be this great time of instability. Y es por esto que vendrá ese gran tiempo de inestabilidad. There's going to be a change in the world government. Habrá un cambio en el gobierno mundial. And who's going to appear? ¿Y quién va a aparecer? Not just the Antichrist, No solamente el anticristo, but beforehand, his empire will be established. sino que antes que el anticristo se revele, su imperio será establecido. Now, when we look at the Antichrist empire, Cuando vemos el imperio del anticristo, it is called a goat. es llamado un macho cabrío. Why a goat? ¿Por qué un macho cabrío o una cabra? Well, what is Messiah going to do in the last days? Bueno, ¿qué dice la Biblia que el Mesías hará en los últimos días? He is going to separate the sheep from the goat. Dice que separará las ovejas de los cabritos. And those goats are going to be put to eternal death. Y esos cabritos o cabras serán echados a la muerte eterna. When we look at the wrath of God, Cuando hablamos de la ira de Dios, now remember I mentioned two different words. recuerden que les hablé de dos palabras diferentes. One is tribulation. Una es tribulación, More often than not, that refers to persecution. que con mucha frecuencia se refiere a la persecución contra la iglesia. And there's a different word. Pero hay una palabra diferente. The Greek word orge, La palabra griega orgei, it means wrath. que significa ira. And God is always a source of wrath. Y Dios siempre es la fuente de esa ira. And it's the enemy that's always the source of tribulation. Mas el enemigo es el que hace la fuente o es el generador de la tribulación. What do we know? ¿Qué sabemos? There's a wonderful promise that God has made to us. Que hay una hermosa promesa que Dios nos ha hecho. He says, you are not appointed for wrath. Dice que ustedes no han sido destinados para la ira. Those who are in Christ, Aquellos que están en Cristo, those who have received the gospel, que han recibido el Evangelio, will never experience God's wrath. jamás experimentarán la ira de Dios. What will we experience? ¿Qué experimentaremos? Salvation. La salvación. How can we understand salvation? ¿Cómo podemos entender la salvación? Salvation is eternal victory. La salvación es una victoria eterna. That's what we're going to experience. Eso es lo que vamos a experimentar. Now, I want us to know a little bit about the character of that Antichrist empire. Ahora quisiera hablar un poco sobre lo que es el carácter de ese imperio del anticristo. If you look at Revelation chapter 13, Si van a Apocalipsis 13, what is that character of the Antichrist empire? ¿cuál es ese carácter del imperio del anticristo?
Well, the scripture says that he is going to speak great things. Bueno, la Biblia dice que Él hablará grandes cosas. Not speaking about good things, Y no está hablando de cosas buenas, but simply large things, things of great significance. sino cosas grandes, cosas de gran significado e importancia. That Antichrist empire is going to make many promises. Dice que ese imperio del anticristo hará muchas promesas. But remember who he's receiving his power from. Pero recuerden cuál es la fuente del poder del anticristo. From that one who's called a liar. Es aquel que es llamado el mentiroso, el engañador. Don't believe these false promises. No crean sus falsas promesas. Now, not only does he speak large things, Él no solamente hablará cosas grandiosas, but there's something else we need to remember. sino que hay algo más que debemos recordar. When we look at that character of the Antichrist empire, Cuando miramos ese carácter del imperio del anticristo, it is going to be one of blasphemy. será un carácter blasfemo. This is where the world's going. Y allí es hacia donde el mundo se dirige. It wants to blaspheme God Quieren blasfemar a Dios and persecute the people of God. y perseguir al pueblo de Dios. This is what's going to happen as we approach the last days. Esto es lo que ocurrirá a medida que nos acercamos a los últimos días. Now, I want us to look at some scripture. Quiero que veamos algunas escrituras. Turn, if you would, to Revelation chapter 13. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13 And I want us to read a few verses that describe this character of the Antichrist. y quiero que leamos algunos versos que describen el carácter del anticristo. Revelation chapter 13, Apocalipsis capítulo 13 and I want us to begin in verse 13. y quiero que empecemos en el versículo 13. What is this Antichrist going to do? ¿Qué hará este anticristo? Well, when we study Revelation 13, Al estudiar Apocalipsis 13, we find that this chapter opens up descubrimos que este capítulo inicia with a beast. con una bestia. What is a beast prophetically? ¿Qué es proféticamente una bestia? It is a powerful empire. Representa un imperio poderoso. So whenever we see a beast being spoken of prophetically, Así que siempre que vean alguna profecía que se refiere a una bestia, we're talking about an empire. debemos entender que hablan es de un imperio. And this empire is going to rule over every nation, Y es un imperio que gobernará sobre toda nación, every tribe, toda tribu, every people, todo pueblo and every language. y toda lengua. By the way, the term language in the Bible Por cierto, el término idioma o lengua en la Biblia is referring to culture. se refiere a las culturas. Doesn't matter what culture you may belong to. No importa a qué cultura pertenezcas, The Antichrist is going to rule over the entire world. el anticristo gobernará sobre el mundo entero. Now, remember I told you that the character of this empire is of deceit. Ahora recuerden que también les dije que el carácter de este imperio es de engaño. Look at verse 13 of chapter 13. Apocalipsis 13:13. This empire will do great signs, Este imperio también hará grandes señales. even to cause fire to come down from heaven Inclusive hará descender fuego del cielo upon the ground before the eyes of human beings. sobre la tierra delante de los ojos de los seres humanos. Now, what is this power going to be used for? ¿Y para qué será usado este poder? Look at verse 14. Verso 14. In order to deceive those who dwell upon the earth. Con el fin de engañar a aquellos que moran sobre la tierra. Now, when you study the book of Revelation, Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, we'll see this tomorrow morning as well. y lo vamos a ver mañana también, When the Bible speaks about those who dwell upon the earth, cuando la Biblia se refiere a aquellos que habitan sobre la tierra, los moradores de la tierra, it's speaking about those whose names are not written in the Lamb's book of life, habla de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. those who dwell upon the earth. Aquellos que habitan sobre la tierra They belong to the Antichrist empire. pertenecen al imperio del anticristo. When we speak about a second group in the book of Revelation, Pero cuando se habla de un segundo grupo en el libro de Apocalipsis, those who dwell in heaven, son aquellos que moran en los cielos. those are believers. Esos son creyentes. Their names have been written indeed in that Lamb's book of life. Sus nombres ciertamente han sido escritos en el libro de la vida del Cordero They belong to the kingdom of God. y le pertenecen al reino de Dios. So what's going to happen? ¿Qué pasará entonces? Those who dwell upon the earth, Aquellos moradores de la tierra they will be deceived serán engañados by means of these signs and wonders, a través de estas señales y milagros y maravillas which has been given to this empire to do que se le ha permitido hacer a este imperio
in order to deceive those who belong to the world. con el fin de engañar a aquellos que le pertenecen al mundo. And notice what it says. Y noten lo que dice. Those who dwell upon the earth, Aquellos que moran en la tierra they are going to be deceived, serán engañados and they are going to be commanded y serán instruidos to make an image to the beast. para hacerle una imagen a esa bestia. Now, who's this beast? ¿Quién es esa bestia? It is that Antichrist empire. Es el imperio del anticristo. So they make this image to the beast. Así que ellos le hacen esta imagen a la bestia. Now, if you remember the Ten Commandments, Y si recuerdan los 10 mandamientos, we are forbidden to make any images se nos prohíbe hacer cualquier clase de imagen that we fall down and worship these idols. con el objetivo de postrarnos y adorar a estas imágenes, estos ídolos. But the Antichrist Pero el anticristo and the false miracles that he does, y sus falsos milagros he wants us to engage in idolatry. buscarán que nos involucremos con la idolatría. And it says that those who dwell upon the earth will make an image to the beast. Así que dice que estos moradores de la tierra le harán una imagen a la bestia, And this beast had a wound. y esta bestia tenía una herida, That wound is going to be healed. una herida que será sanada, This is an image of a false resurrection. lo cual es una imagen de una falsa resurrección. Now, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Well, whenever you come across the concept of resurrection in the Bible, Siempre que te topes con el concepto de la resurrección en la Biblia, something should come into your mind. algo debe venir a tu mente, Resurrection relates to a kingdom experience. y es que la resurrección se relaciona con nuestra experiencia en el reino. You say, why is that? Tú dirás, ¿por qué? Everyone who will be in the kingdom of God. Porque todo aquel que entra al reino de Dios, Remember what Paul says. recuerden lo que dijo Pablo, Flesh and blood cannot inherit the kingdom. carne y sangre no pueden heredar el reino. The only way that you're going to enter into the kingdom La única manera de poder entrar al reino is through resurrection. es a través de la resurrección. You are going to be given a new body. Tendrás un cuerpo nuevo, You are no longer going to be human flesh. ya no serás más carne humana. But what are we going to be? ¿Qué seremos? Well, Paul tells us this when he speaks about predestination. Pablo dice esto cuando habla sobre la predestinación. Now, most people have no understanding of what the Bible is speaking of when it says Y predestination. cuidado, porque mucha gente tiene un concepto errado de lo que la Biblia quiere decir con respecto a la predestinación. If you put that into a search engine on your phone or computer, Si lo buscas en internet o en tu teléfono o computadora and you ask, what is y predestination? preguntas allí qué es la predestinación, You will get a false answer. vas a obtener respuestas incorrectas. It will speak about those who are predestined to either be in heaven Porque hablará de aquellos que han sido predestinados, bien sea de estar en el cielo or in hell. o en el infierno. That has nothing to do with what Paul was speaking about. Eso no tiene nada que ver con la predestinación de la que habla Pablo. If you look sometime at Revelation chapter 8 Si en algún momento revisas Apocalipsis capítulo 8, and verse 29, verso 29, it talks about biblical predestination. se habla de la predestinación bíblica. What have we been predestined for? ¿Para qué hemos sido predestinados? Well, predestination is only relevant Bueno, la predestinación solamente es relevante for those who are in Christ. para aquellos que están en Cristo. Those who are in Christ. Aquellos que están en Cristo, What have we been predestined? ¿a qué hemos sido predestinados? That we are going to be transformed. A que seremos transformados, That we are going to become like Christ. a convertirnos en seres semejantes a Cristo. That's what Paul speaks of when he says predestination. De eso es de lo que Pablo habla al hablar de la predestinación. It has nothing to do with where we're going to spend eternity. No tiene nada que ver con el lugar donde pasaremos la eternidad. What does it have to do with? ¿Qué tiene que ver con esto? What we're going to be like for eternity. La predestinación tiene que ver con cómo vamos a ser durante la eternidad. And we are going to be like Christ. Y vamos a ser como Cristo. Now, we don't become divine, that would be heresy. No nos convertiremos en seres divinos porque eso sería una herejía, But we are going to be made into the image of Messiah. sino que seremos hechos a la imagen del Mesías. What does that mean? ¿Qué significa eso? That we're going to agree with Que God. vamos a estar de acuerdo con Dios. We're going to be made submissive. Vamos a ser hechos sumisos. We are going to want to obey God's plans and His purposes. Desearemos obedecer sus planes y propósitos. And we are going to reflect the character of Y Messiah. vamos a reflejar el carácter del Mesías. That's what predestination is about. De eso se trata la predestinación.
Look at the next verse. Siguiente versículo, Look at verse 15. verso 15. Also, it was given to this empire También se le permitió a este imperio to make a spirit enter into this image, hacer que un espíritu entre en esta imagen that this image would come to life para que esta imagen se viva and it would also speak. y también pudiese hablar. And what else would happen? ¿Y qué más pasará? It says would also cause those who would not worship it Y para que también hiciese que aquellos que no la adoren to be put to death. sean ejecutados. Now, we see something that's important. Vemos algo importante. Those who are going to make that image to the beast, Aquellos que van a hacer esta imagen a la bestia, if they don't worship the beast, si no adoran a la bestia, they are going to be put to death. serán ejecutados, serán muertos. This empire is not about life, Este imperio no se trata de vida, but it's about death. se trata de muerte. Look now to verse 16. Verso 16. And it will cause all, Y hace que todos, no exceptions, sin excepción, those who are small and those who are great, tanto los pequeños como los grandes, those who are rich and those who are poor, ricos y pobres, those who are free and those who are slaves, libres y esclavos, what are they going to do? ¿qué se les hará? They are going to take that mark of the beast upon their hand or upon their forehead. Ellos tomarán la marca de la bestia en su mano o en su frente. It's not about freedom, No se trata de libertad. not about liberty. No es nada que tenga que ver con libertad. He wants to bring you into spiritual slavery. Lo que quiere Él es traernos a una esclavitud espiritual. What does Messiah want to do? ¿Qué quiere hacer por el contrario el Mesías? He wants to bless you. Quiere bendecirnos. He wants to provide for you. Quiere proveer para nosotros. He wants to edify you. Quiere edificarnos. That's the desire of God for every believer. Ese es el deseo de Dios para todo creyente. But this Antichrist empire, Pero este imperio del anticristo he wants to enslave you. quiere esclavizarnos. And it says that unless you take this mark, Y dice que a menos de que tomes su marca, that you won't be able to buy or to sell. no seremos capaces de comprar ni vender. Now, it doesn't matter what you may own. Ahora, no importa qué tan rico puedas ser, If you don't accept this mark of the beast, si no aceptas esta marca de la bestia, you won't be able to do any type of financial transaction. no podrás ejecutar ninguna clase de transacciones financieras. That's okay. Y eso está bien. My future is not dependent upon finances. Mi futuro no depende de mis finanzas. My eternity Mi eternidad is based upon the shed blood of our Lord and Savior. se basa en la sangre derramada por nuestro Señor y Salvador. I'm coming out of this world. Yo salgo de este mundo, I am headed for the kingdom of God. me dirijo al reino de Dios. And that's true for every person who has received that gospel. Y eso aplica para todo aquel que haya recibido el Evangelio. Now let's look at another portion of Scripture. Vayamos a otra porción de la Escritura. I want us to have a greater understanding of this Antichrist empire. Quiero que tengamos un entendimiento más profundo del imperio del anticristo. Look with me now to Revelation chapter 17. Vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Now, this entire chapter informs us about this beast. Todo este capítulo entero nos informa sobre la bestia. And it's very important that we understand what's going to happen in the future. Y es muy importante que entendamos lo que ocurrirá en el futuro. Now, I think we would agree about something. Creo que estaremos de acuerdo en algo. When we look at the world, Cuando miramos el mundo, when we look at media, cuando miramos los medios de comunicación, there is a strong hatred for Israel. vemos un gran odio contra Israel. That was true 80 years ago, Eso era cierto hace 80 años and it's returning today. y está volviendo con fuerza hoy. This spirit of anti-Semitism. Este espíritu de antisemitismo. Now, why does it dominate in the last days? Ahora, ¿por qué será tan dominante en los últimos días? Because Satan knows something. Porque Satanás sabe algo. He knows how important Israel, Él sabe cuán importante es Israel. I'm speaking about the land of Israel, Y me refiero a la tierra de Israel. and the Jewish people are in God's plan. Y el pueblo judío, qué tan importantes son tanto la tierra como el pueblo para los planes de Dios. Let me ask you a question. Les hago una pregunta. Do you want to enter into the kingdom of God? ¿Quieren entrar al reino de Dios? What does the scripture say? ¿Qué dice la Escritura?
the kingdom will not be established que el reino no será establecido until there's a spiritual change to Israel. hasta que Israel reciba un cambio espiritual, Until the Jewish people, hasta que el pueblo judío they cry out in one accord clamen a una voz and they say, blessed is he who comes in the name of the Lord. diciendo, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Today there's a strong anger towards the name of Jesus among the Jewish people. Pero hoy entre el pueblo judío hay mucho odio e ira contra el nombre de Jesús. That's going to change. Pero eso va a cambiar. Israel is going to go through the worst time of persecution. Israel pasará por el peor tiempo de persecución en su historia. You say, where's that taught in the Bible? Y usted dirá, ¿dónde dice eso la Biblia? Well, one verse is Daniel chapter 12 and verse 1. Uno es Daniel 12:1. What does it say there? ¿Qué dice Daniel 12:1? The worst time ever for the Jewish people Que el peor tiempo en la historia para el pueblo judío is not in the past. no está en el pasado, Wasn't during the Holocaust. no fue del holocausto. When will it be? ¿Cuándo será? In the end times. En los tiempos del fin. But God is sovereign. Pero Dios es soberano And God can use everything for his purpose. y Dios puede usar todo para su propósito. Let me give you another verse. Les daré otro verso. Jeremiah chapter 30 Jeremías capítulo 30, and verse 7. versículo 7. Now, what does it say there? ¿Qué dice allí? It says a time of trouble for Jacob. Dice, el tiempo de la angustia de Jacob. Now, Jacob is referring to Israel. Jacob es un sinónimo de Israel. So there's going to be this time of intense suffering for the Jewish people. Así que vendrá ese tiempo de intenso sufrimiento contra el pueblo judío. But how does that verse continue? Pero ¿cómo continúa ese mismo verso? It says, but out of it, Dice que fuera de él, or from this o time, desde este tiempo, a partir de ese tiempo, Jacob will be saved. Jacob será salvo. God is going to use this tribulation, Así que Dios usará esta tribulación, this trouble for Israel, esta angustia de Israel, to bring a change spiritually to the Jewish people. para producir un cambio espiritual entre el pueblo judío. Now, let me pause for a moment. Hagamos una pausa. I want us to go back just in our mind Quiero que volvamos en nuestra mente to earlier chapters in the book of Revelation. a capítulos anteriores del libro de Apocalipsis, Revelation chapters 2 and 3. los capítulos 2 y 3. There we find 7 letters Allí vemos 7 epístolas o cartas to 7 churches. para 7 iglesias. All these churches have something in common. Y todas estas iglesias tienen algo en común. They are all outside of Israel. Todas ellas están fuera del territorio de Israel. What does that mean? ¿Qué significa eso? They are all in a spiritual exile. Que todas están dentro de un exilio espiritual. But what is God going to do? ¿Pero qué hará Dios? He is going to bring about a change spiritually for the church. Dios producirá un cambio espiritual para la iglesia. If you read carefully Revelation chapters 2 and 3, Si lees con cuidado esos dos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, what does Christ say to these 7 churches? ¿qué le dice Cristo a estas 7 iglesias? He calls them to repent. Él las llama a arrepentirse, He calls them to endure and overcome. las llama a perseverar y a vencer. He says to be watchful. Dicen que sean vigilantes. And that word for watching Y esa palabra para vigilar is a very important Greek word. es un término muy importante en griego. It's a military word. Es un término militar. It means to watch out for the enemy. Significa estar vigilantes ante la presencia de un potencial enemigo. I think it's so important that that word is used. Y es muy importante que se utilice esta palabra específica. We find that Paul uses that word, Notamos que Pablo la utilizó, Peter uses that word, Pedro también, and Jesus uses that y word. Jesús la usó también. And what does he say? ¿Y qué quiere decir? All of them say the same thing. Todos dijeron lo mismo. Watch out for the enemy. Velad ante el enemigo. What many people teach, Lo que muchos enseñan, I reject this. yo lo rechazo, It is not biblically true. porque no es cierto bíblicamente. People will say before it gets difficult, Y es que dicen que antes de que todo se ponga complicado, the church will be removed. la iglesia será arrebatada. But what does he tell the church to do? ¿Pero qué se le está llamando a hacer a la iglesia? To persevere. Perseverar. That means there's something that we need to overcome. Es decir, habrá algo que tendremos que vencer. He says to watch. Dice, vigilen. That means there's something that we need to pay attention to. Quiere decir que hay algo a lo que le tenemos que prestar atención. And over, we're told 7 times in those 7 letters. Una y otra vez se nos dice durante esas 7 cartas, Those who hear what the Spirit says, aquel que escucha lo que dice el Espíritu,
we are called to overcome. son llamados a vencer. That means there's something that we have to overcome. Es decir, hay algo que tendremos que vencer. Now, remember, the church is called to repent. Ahora recuerden, la iglesia es llamada también a arrepentirse, But there's also going to be a wonderful change to the church. pero también habrá un cambio maravilloso en la iglesia. You look later on in the book of Revelation, Si miras más adelante en el libro de Apocalipsis, and the church is spoken of as a wonderful bride. la iglesia es referida como una novia hermosa That she has adorned herself. que se ha adornado a sí misma. With what type of deeds? ¿Con qué clase de hechos o obras? With righteous deeds. Con obras justas. What brought about this change? ¿Qué produjo ese cambio? The same thing that will bring about Israel's change. Lo mismo que producirá el cambio en Israel, Persecution. la persecución. The church has always been La persecuted. iglesia siempre ha sido perseguida. Why do we think in the last days? ¿Qué pensamos en los últimos días? And when we look at the church in Revelations 2 and 3, Y cuando miramos a la iglesia en Apocalipsis 2 y 3, God's not pleased with most of these churches. Dios no parece complacido con la mayoría de ellas. They are not demonstrating faith. No están demostrando su fe. He calls them to repentance. Las llama a arrepentirse. So the church will be persecuted. Así que la iglesia será perseguida. But hear this. Pero escucha bien. We will never experience any of God's wrath. Lo que jamás experimentaremos es ninguna parte de la ira de Dios. Why not? ¿Por qué no? Because Christ took the full punishment from his Father when he was on the cross. Porque cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó el castigo completo del Padre. When Christ said on the cross, it is finished, Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, what's the implications of that? ¿cuál es la implicación de eso? We have been fully redeemed. Que hemos sido redimidos por completo. And all of our sins are forgiven. Y todos nuestros pecados fueron All of perdonados. our sins are forgotten. Todos nuestros pecados son olvidados. You say, where is that taught in the Bible? ¿Y tú me dirás dónde dice eso la Biblia? Well, if you look at the new covenant Pues si miras el nuevo pacto, in Jeremiah 31 en Jeremías 31 or in Hebrews chapter 8, o en Hebreos 8, what does it say? ¿qué dice? I will remember their sins no more. Yo jamás recordaré sus pecados. What great news. ¡Qué grandes noticias! When we go and stand before the judgment seat of Christ, Cuando lleguemos y nos presentemos ante el tribunal de Cristo, all of our sins are forgiven. todos nuestros pecados ya estarán perdonados. All of our sins are forgotten. Todos nuestros pecados ya estarán olvidados. And when he looks at you, Y cuando Él te vea a ti, doesn't matter who you are. no importa quién seas. If you receive the gospel, Si recibiste el Evangelio, what does he see? ¿qué verá Él? He sees the righteousness of his son Él verá la justicia de su Hijo imputed, given to you. dada a ti. That's the good news. Y esas son las buenas noticias. So that we can have confidence. Para que podamos tener confianza, We can have assurance. que podamos tener seguridad. Let me tell you something that I hear all the time. Te diré algo que me dicen todo el tiempo. When I ask someone, are you going to be in the kingdom of God? Cuando le pregunto a alguien, ¿vas a estar en el reino de Dios? Most people, most Christians answer in a way that's most insulting to God. La mayoría de las personas, incluso cristianos, me responden de una forma que es muy insultante contra Dios. What do they say? ¿Qué me dicen? I hope so. Ojalá que sí, yo espero que sí. If you just want that, Si tú simplemente quieres eso, you haven't understood the gospel. si tú respondes eso es porque no has entendido el Evangelio. You should know that you'll be in the kingdom of Tú no God. deberías esperar, deberías saber que vas a estar en el reino de Dios. What Messiah did on the cross, Lo que Jesús, el Mesías, hizo en la cruz it was perfect. fue perfecto. When he says it is finished, Cuando Él dice consumado es, it just doesn't mean that it's done and completed. no solamente significa que ya se completó, That word in Greek means to be done perfectly. sino que esa palabra en griego implica que se completó de manera perfecta. We should have an absolute assurance Debemos tener una seguridad completa y total. that we should have confidence Debemos estar seguros. when I leave this world, Cuando dejemos este mundo, however it may be, de la manera que sea, whether by death bien sea por la muerte or through the rapture, o a través del arrebatamiento, to be absent from this body. estar ausentes del cuerpo. That's good news. Estas son buenas noticias. Why? ¿Por qué? To be absent from the Dice, body estar ausentes del cuerpo is to be present with the Lord. es estar presentes con el Señor.
That's what the scriptures promise. Eso es lo que promete la Escritura. We don't fear death, No tenemos miedo a la muerte, but we understand death porque entendemos que la muerte brings about glory. produce gloria. And that glory was purchased for Y us esa gloria fue comprada para nosotros by the blood of Christ. por la sangre de Cristo. Look again at Revelation chapter 17. Mira de nuevo Apocalipsis capítulo 17 And I want us to begin in verse 8. y empezando desde el versículo 8. Now, there's a lot of important information here. Hay mucha información importante aquí. And if we understand it, Y si la entendemos, we can have that confidence that is pleasing to God. podremos tener esa confianza que le agrada a Dios. We will know what to watch for. Sabremos a qué tendremos que estar atentos. Look at verse 8. Mira el verso 8. It's again talking about this beast. Una vez más hablando de esta bestia. Remember, this beast is that Antichrist empire. Recuerden que esta bestia es el imperio del anticristo. He says, the beast which you saw, Dice, la bestia que has visto it was, era, that means it existed in the past, es decir, existió en el pasado and it was not, y no es, but in the future it's going to rise up from the abyss. pero en el futuro subirá del abismo. What is the abyss? ¿Qué es el abismo? We're talking about hell. Estamos hablando del infierno. There's a spiritual connection between the Antichrist empire Hay una conexión espiritual entre el imperio del anticristo and hell. y el infierno. But there's good news. Pero hay buenas noticias. It rises up from the abyss. Subirá del abismo, But where is it going? pero ¿hacia dónde se dirige? It is going to total Se destruction. dirige a la destrucción total. And notice what it says. Y noten lo que dice. And the ones who dwell upon the Y earth, los moradores de la tierra, whose names have not been written in the book of life cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, from the foundations of the world. desde la fundación del mundo. Now, why is that expression there, from the foundations of the world? Ahora, ¿por qué esta expresión aquí desde la fundación del mundo? It's to remind us of God's wonderful plan. Es para recordarnos el plan maravilloso de Dios. God doesn't function at the last moment. Dios no opera de improviso. Before he created heavens and earth, Antes de crear los cielos y la tierra, he knew what man was going to do. ya sabía lo que el hombre iba a hacer And he provided a solution. y proveyó una solución. He provided the means. Proveyó los medios, He had the plan él tenía el plan in order that a remnant of humanity would be saved. para que un remanente de la humanidad fuese salvo. And notice what it says Y noten lo que dice. in regard to those who dwell upon the earth. En cuanto a estos que habitan sobre la tierra, They're going to be amazed serán maravillados when they see the beast, cuando vean a la bestia, that Antichrist empire, ese imperio del anticristo, that was and is not, que era y no es, but in the future is about to come. pero en el futuro será. Now look at verse 9. Veamos el verso 9. Here is the mind that has understanding. Esto es la mente que tiene entendimiento, This mind that has wisdom. esta mente que tiene sabiduría. It says that these 7 heads. Dice que las 7 cabezas, Now remember, this beast, recuerden que esta bestia, we're told over and over in the book of Revelation, se nos dice una y otra vez en el libro de Apocalipsis, that this empire had 7 heads. que este imperio tenía 7 cabezas. And it says these 7 heads are 7 mountains. Dice que estas 7 cabezas son 7 montes. Here again, we need to understand prophecy. Debemos entender la profecía. What is a mountain? ¿Qué es un monte o una montaña? Prophetically, a mountain is a seat of government. Proféticamente un monte se refiere a un gobierno. So these 7 heads Así que estos 7 montes o cabezas are also 7 governments that had been in the past. son 7 gobiernos que han estado en el pasado. And notice something else. Y noten algo más. It says that the woman, Dice que la mujer, what is this woman? ¿qué es esta mujer? She is that harlot. Es esta ramera. Again, understand biblical prophecy. De nuevo, entendamos la profecía bíblica. Harlotry relates to idolatry. La prostitución en la Biblia se refiere a la idolatría. This is where the world is going. Y hacia allá es hacia donde el mundo se dirige. Idolatry is related to selfishness. La idolatría se refiere al egoísmo. It's related to a bondage to sin. Se refiere a estar atados al pecado.
People get involved in idolatry La gente se involucra en idolatría because they want something. porque quieren algo. They know that God would never give them that. Saben que Dios no se los va a dar, So they turn to idols. así que se voltean a los ídolos. This is where the world is going. Y hacia allá es hacia donde el mundo se dirige. And then look, if you would, to verse 10. Veamos el verso 10. There are also 7 kings. Y son también 7 reyes. Now, if you listen to the rabbis, Si escuchas a los rabinos, there is never a king without a kingdom. nunca existe un rey sin un reino. So these 7 kings Así que estos 7 reyes are also 7 kingdoms. también son 7 reinos. And notice what it says in the middle of verse 10. Noten lo que dice a mitad del verso 10. 5 of these kingdoms have fallen. 5 de estos reinos han caído. That means they don't exist today. Eso quiere decir que ya no existen hoy. They were, but they are no longer. Existieron, pero ya no existen. Now, if you look at New Testament scholars, Si ves lo que dicen los eruditos del Nuevo Testamento, they will tell you who these 5 empires are. ellos han encontrado quiénes son estos 5 reinos. It is Egypt, Es Egipto, Assyria, Asiria, Babylon, Babilonia, the Medes and the Persians, el imperio medo-persa and the Greeks. y los griegos. Those are the 5 that were, but no longer. Esos son los 5 que fueron, pero ya no existen. Now, remember them again. Recuerda de nuevo. Egypt, Egipto, Assyria, Asiria, Babylonia. Babilonia, We find the Medes and the Persian are the 4th. el cuarto son los medo-persas And then the 5th is the Greeks. y el quinto, el imperio griego. And then notice what else it says. Noten qué más dice. One is. Uno es, Well, we know who that is. bueno, ya sabemos cuál es ese. That would be Rome. Esa era Roma, Rome was ruling the world when John wrote this. porque Roma gobernaba el mundo cuando Juan escribió esto. But notice something else. Pero noten algo más. As we keep reading in this, Mientras seguimos leyendo, it says the one that is. dice que aquel reino que es, And there's one more that's yet to come. aparte de ese viene otro que aún no ha venido. Now, this is when it starts getting interesting. Y aquí es cuando se pone más interesante. We have 6. Tenemos 6 ya. Let's go through them again. Vamos a recordarlos. Egypt, Egipto, Assyria, Asiria, the Babylonians, los babilonios, the Medes, and the los Persians, medos y los persas, the Greeks, los griegos and the Romans. y los romanos. But there's one more that's yet to come. Pero aún hay otro imperio que está por venir. In John's time, it was in the future. Y en el tiempo de John estaba en el futuro. But notice what the scripture says. Pero noten lo que dice la escritura. And when he comes, Y cuando venga, he will remain for a short time. durará muy poco tiempo. Now, when we look at these empires, Cuando miramos estos imperios, we know a little bit about them. sabemos un poco de cada uno. They all were persecutors of the Jewish people. Todos ellos son perseguidores del pueblo judío. They all attempted to destroy Israel. Todos intentaron destruir a Israel. All of them did. Todos ellos lo hicieron. But if we look at this last one, Pero si vemos este último, what would be the 7th one? el que será el séptimo, It tells us something. nos dice algo. It's also going to be a persecutor, También será un perseguidor, but there's something unique. pero hay algo único y When especial. we look at Egypt, Cuando miramos a Egipto, it existed for over 500 years duró aproximadamente 500 años as a world empire, como imperio mundial, as a dominant empire throughout the world. como un imperio que dominaba en muchas partes del mundo. And so many others did as well. Y muchos otros imperios lo hicieron igual. They all were persecutors of Israel. Todos persiguieron a Israel. And if we look through history, Y si miramos la historia, what has been the empire that has persecuted the Jewish people the most? ¿cuál ha sido el imperio que más ha perseguido al pueblo judío? The answer is easy. La respuesta es fácil. It was Nazi Germany. Es la Alemania nazi. So one is, Así que uno es, that's Rome. esa era Roma, One is yet to come. uno aún está por venir, It's just like all the rest, tal cual, igual que los demás anteriores, but one difference. pero con una diferencia. It will come but remain for a short time. Vendrá, pero solo durará un tiempo muy breve. That describes the Nazi empire. Eso describe al imperio nazi. And then notice what it says. Noten lo que dice. Look at verse 11. Veamos el verso 11.
And the beast that was and is no longer, Y la bestia que era y ya no es, it's also the eighth. es también el octavo. Now, the number 8 is a number of change. Ahora, el número 8 es un número de cambios. There's coming a change in this world. Viene un cambio a este mundo. But notice something else. Pero noten algo más. This beast that was and is not, Esta bestia que era y no es, this eighth one, este octavo, notice what we're told. noten que se dice, It is also from the seventh. es también de los 7. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? There's a relationship between the seventh one Que hay una relación entre el séptimo imperio and the eighth one. y el octavo. Now, what does this tell us? ¿Qué nos dice esto? That there's going to be a resurrected Nazi empire. Que vendrá una especie de un imperio nazi resucitado. That shouldn't surprise us. Eso no debería sorprendernos. Look at what's going on. Miren lo que está sucediendo. We find that the United Nations, Vemos a las Naciones Unidas they don't speak the truth. que nos dicen la verdad. They did not do any investigation, No están haciendo ninguna investigación, but they proclaim over and over pero proclaman muy fácilmente que una y otra vez how Israel was starving the people of Gaza. Israel está haciendo morir de hambre al pueblo de Gaza. Now that the war, for the most part, has come to an end, Ahora que la guerra en su mayoría ya ha terminado, where's all the bodies of those who have starved? ¿dónde están todos esos cuerpos de aquellos que murieron de hambre? There is absolutely no evidence to support this. No hay ninguna evidencia que soporte esos supuestos hechos. Just wasn't the United Nations. Y no solamente las Naciones Unidas, It was also the European Union. también la Unión Europea. Almost all the nations in the world, Casi todas las naciones del mundo they agree with this false narrative están de acuerdo en esta falsa narrativa that Israel was starving the people of Gaza. de que Israel hace morir al pueblo de Gaza de hambre. Absolutely false. Puras mentiras. Why? ¿Por qué? What's one of the characteristics of that Antichrist empire? ¿Cuál es una de las características del imperio del anticristo? Deceit. El engaño. It never speaks the truth. Nunca te dirá la verdad. And we see more and more nations Y vemos más y más naciones agreeing together poniéndose de acuerdo that Israel is the problem. de que Israel es el problema. Israel is the solution. Pero Israel es la solución. To what? ¿Para qué? To the establishment of the kingdom of God. Para traer el establecimiento del reino de Dios. And if you're wise, Y si eres sabio, let me say it this way. lo diré de esta manera. If you agree with the apostle Paul, Si estás de acuerdo con el apóstol Pablo, I think you should. y creo que deberías estarlo. What does he say in Romans chapter 11? ¿Qué dice él en Romanos 11? He talks about Israel's transgression. Habla de la transgresión de Israel. What was Israel's sin? ¿Cuál fue el pecado de Israel? Rejecting the gospel. Rechazar el evangelio, Rejecting the Messiah. rechazar al Mesías. But he says something. Pero dice algo. If their rejection, Si su rechazo, what did that rejection bring about? ¿qué produjo ese rechazo? Paul says Pablo lo dice. it brought about the wealth to the nations. Produjo la prosperidad de las naciones, It was riches to the world. riquezas para el mundo. Why? ¿Por qué? Israel rejected the Porque gospel, Israel rechazó el evangelio, but that message of the gospel pero el mensaje del evangelio went to all the nations. salió hacia todas las naciones. And you can be thankful. Y tú puedes estar agradecido Your salvation de que tu salvación is tied biblically está vinculada bíblicamente to Israel's a transgression. la transgresión de Israel. So Paul asks a question. Así que Pablo hace una pregunta. If their rejection meant the riches to the world, Si su rechazo significó la prosperidad del mundo, this salvation being offered to the nations, que esta salvación sea ofrecida a las naciones, what does he say? ¿qué dice después? What will their acceptance mean? ¿Qué significará entonces su aceptación? What is Paul saying? ¿Qué está diciendo Pablo? See, Paul read prophecy. Pablo leía la profecía. He knew that in the last Él days, sabía que en los últimos días a remnant of the Jewish people would receive that gospel. un remanente del pueblo judío recibiría el evangelio And it would bring about a wonderful change. y eso produciría un cambio maravilloso. What type of change? ¿Qué tipo de cambio? A kingdom Un change. cambio de reino. Let's just get it right biblically. Entendámoslo bíblicamente bien. We see that the Jewish people went into exile Vemos que el pueblo judío salió al exilio in Babylon, en Babilonia and they were there for 70 y years. estuvieron allí 70 años. Why did they go into exile? ¿Por qué salieron al exilio? Their idolatry. Por su idolatría. They were guilty of sin. Eran culpables de su pecado.
But what did God do? Pero ¿qué hizo Dios? When the time was right, Cuando el tiempo llegó, he brought the people back to the land. trajo el pueblo de vuelta a la tierra. Why? ¿Por qué? So Messiah could come the first time. Para que el Mesías pudiese venir esa primera vez. We find that Messiah is from Israel. Descubrimos que el Mesías viene de He Israel. had to be born in Bethlehem. Tenía que nacer en Belén. So the nation had to be reestablished. Así que la nación de Israel tenía que volverse a establecer allí. And what about today? ¿Qué tal hoy en día? What is God doing? ¿Qué está haciendo Dios? What God does consistently. Consistentemente lo que Él siempre He hace. is always faithful. Siempre es fiel. He's always true to his word. Siempre fiel a su palabra. And he's established the nation of Israel once more. Así que una vez más permitió que se estableciera la nación de Israel. And what is he doing? ¿Y qué está haciendo ahora? Bringing the people back to the land. Trayendo al pueblo de vuelta a su tierra. Why? ¿Por qué? So Messiah will come the second time. Para que el Mesías pueda venir la segunda vez. That's great news. Esas son grandiosas noticias. Because when Messiah comes the second time, Porque cuando el Mesías venga la segunda vez, he's going to do three things. Él va a hacer tres cosas. He is going to destroy the enemies of Israel. Va a destruir a los enemigos de Israel. He is going to save that remnant of the Jewish people. Va a salvar al remanente del pueblo judío. And when those two things are Y done, cuando esas dos cosas se hagan, what can we expect? ¿qué podemos esperar? The third thing that he'll do Lo tercero que Él hará is to establish his kingdom. es establecer su reino. First, in Jerusalem, Primero en Jerusalén, the Jerusalem of today, la Jerusalén de hoy en día. but then he's going to do something else. Pero luego hará algo más. He is going to establish the new Jerusalem. Establecerá la nueva Jerusalén. Now, when we look at the book of Revelation, Cuando estudiamos el Apocalipsis, we see that there's a change. vemos que hay un cambio. He no longer talks about the Jerusalem of today, Él ya no seguirá hablando de la Jerusalén actual, but there's this wonderful word, sino hay una palabra hermosa, the word new. la palabra nueva. Isn't that a great word? ¿No es una gran palabra? Now, his blood established the new covenant. Su sangre establece el nuevo pacto. You see, this word new relates to the kingdom. Esta palabra nueva se relaciona con el reino. When you enter into the new covenant, Cuando entramos en el nuevo pacto, you're entering into a kingdom covenant. estamos entrando en un pacto de reino. And when that happens, Cuando eso ocurre, you become a new tú creation. te conviertes en una nueva criatura. What does that mean? ¿Qué significa eso? You become a kingdom Que creation. te conviertes en una criatura de reino. And where are you going to spend eternity? Así que ¿dónde vas a pasar la eternidad? Don't get it wrong. No te equivoques. You're not spending eternity in heaven. Tú no pasarás la eternidad en el cielo. What does John say in the book of Revelation? ¿Qué dice Juan en el Apocalipsis? He says, I saw a new heaven and a new earth. Dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. What's he talking about? ¿De qué está hablando él? A second creation. De una segunda creación. And that second creation Y esa segunda creación is called the New es Jerusalem. llamada la Nueva Jerusalén. See, you will either spend eternity in one or a second place. Tú pasarás la eternidad en un lugar o en otro lugar. Now, if you accept the gospel, Si aceptaste el Evangelio, you will be for eternity por la eternidad in the New Jerusalem. pasarás la eternidad en la Nueva Jerusalén. What wonderful news. Qué noticia tan maravillosa. In that New Jerusalem, En esa Nueva Jerusalén there's no more death, no habrá muerte, no more disease, no más enfermedad, no more tears, no más lágrimas, no more screaming, no más gritos, no more weeping. no más llanto. What is our eternal future? ¿Cuál es nuestro futuro eterno? When we step out of this world Cuando salgamos de este mundo and we step into the New y Jerusalem, entremos a la Nueva Jerusalén, we are stepping into the glory of God. estaremos entrando en la gloria de Dios. That's our eternal future. Ese es nuestro futuro eterno. That's the promise of the gospel. Esa es la promesa del Evangelio. I want us to look at one more verse. Vamos a un verso más. Let's turn as we get ready to conclude Estamos alistándonos para terminar. to Revelation chapter 20. Apocalipsis capítulo 20. Now, this is speaking about the millennial kingdom. Esto habla del reino milenial. This is before the New Y Jerusalem. esto es antes de la Nueva Jerusalén. But I want you to understand your future. Pero quiero que entiendas tu futuro. What you will be doing for 1,000 years. Lo que estarás haciendo durante 1000 años. Revelation chapter 20 Apocalipsis capítulo 20, and verse 4. verso 4.
John is speaking. Juan hablando. If you know about this book of Revelation, Y si conoces el libro de Apocalipsis, John gets multiple visions. Juan recibe múltiples visiones. He sees these visions and he writes them down. Él ve estas visiones y las escribe. He says, I looked and there were thrones, Dice, miré y vi tronos, and those who sat upon them, y se sentaron sobre ellos, and judgment was given into their hand. y juicio se dio en sus manos. And the souls of those who had been Y las almas- Y las almas de aquellos que habían sido muertos. Now, why were they killed? ¿Y por qué fueron muertos? Because of the testimony of Jesus. Por el testimonio de Jesús. All these who died, Todos estos que murieron they were believers in Messiah. eran creyentes en el Mesías. And notice what else it says? Y noten qué más dice. And because of the word of God. Y por la palabra de Dios. It was because of their commitment to the word of God Fue por su compromiso con la palabra de Dios. that when people looked at them, Cuando la gente los miraba, they saw Christ. miraban a Cristo. It says, and these did not worship the beast Y dice, estos que no adoraron a la bestia, or the image, ni a su imagen, nor did they receive the mark upon their foreheads or upon their hands. y que no recibieron la marca ni en sus manos ni en sus frentes. Now, what will they do? ¿Qué harán ellos? Not an opinion. No es una opinión, It's not speculation. no es una especulación. The scripture tells us. La escritura lo dice. They will live and rule with Messiah Ellos vivirán y reinarán con el Mesías for 1,000 years. por 1000 años. That's what we're going to do. Eso es lo que haremos. Remember what Messiah said. Recuerden lo que dice el Mesías. He says, I'm going away and prepare a place for you. Él dice, me voy y prepararé el lugar para ustedes. That where I am, Esa palabra yo soy, you will be forever. para que donde yo esté, ustedes estén por siempre. What is our future? ¿Cuál es nuestro futuro? We will forever be with him. Vamos a estar por siempre con Él. Look at verse 5. Verso 5. And the rest of the dead did not live Pero los otros muertos no volvieron a vivir until the 1,000 years were over. hasta que se cumplieron los 1000 It años. says, this is the first resurrection. Esta es la primera resurrección. Now, this first resurrection Esta primera resurrección is related to the rapture. se relaciona con el arrebatamiento. We're going to learn a great deal about the rapture tomorrow. Mañana vamos a aprender muchas cosas sobre el arrebatamiento. Those who take part in that, Esos que participen en el they are arrebatamiento going to be happy, estarán felices, they will be holy, serán santos, and it says they will have no portion in the, or those who will not have any portion in that second death. dice que no tendrán parte alguna en la segunda muerte. What are they going to be? ¿Qué serán ellos? Look at the end of verse 6. Mira al final del verso 6. They will be priests unto God Serán sacerdotes de Dios and to Messiah, y del Mesías and they will rule with him y reinarán con él for 1,000 years. 1000 años. That's our future. Ese es nuestro futuro. We are going to be priests of God. Seremos sacerdotes de Dios. This is not just for a select group. Y esto no es nada más para un grupo selecto. This is not talking about tribulational saints. Esto no está hablando de los santos de la tribulación. It's talking about the church. Está hablando de la iglesia. Let's complete. Let's get done. Vamos a terminar. Look at verse 7. Versículo 7. And after the 1,000 years are completed. Cuando se cumplan los 1000 años, Now, this bothers me. esto me molesta. I don't know why this is going to be done. Yo no sé por qué va a pasar esto. It says it's necessary for Satan to be released from prison. Dice que es necesario que Satanás sea suelto de la prisión. I'd like him to stay there. Me gustaría que se quedara allí, But I learned something. pero aprendí algo. Never disagree with God. Nunca entre en desacuerdo con Dios. If God says something, Si Dios dice algo, there's a righteous reason for it. hay una razón justa para que eso sea así. Look at verse 8. Verso 8. What is he going to do? ¿Qué va a hacer él? Speaking about Satan. Hablando de Satanás. And he will go forth and deceive the nations Dice que él saldrá a engañar a las naciones in the four corners of the earth. en los 4 ángulos de la tierra. And notice what it's called. Y noten cómo se le llama. Gog and Magog. Gog y Magog. Now, let's get a right understanding. Vamos a entender muy bien This battle of Gog and Magog, esta batalla de Gog y Magog. it's before the millennial kingdom. Ocurrirá antes del reino milenial. Now we're dealing with something after the millennial kingdom. Porque a lo que esto se refiere es algo posterior al reino milenial. Why does
God call it Gog and Magog? ¿Por qué Dios utiliza ese nombre entonces de Gog y Magog? Well, what do we know about the battle of Gog and Magog? ¿Qué sabemos sobre la batalla que ya pasó de Gog y Magog? God's people were victorious. Que el pueblo de Dios salió victorioso. That's why we have that term. Por eso es que se utiliza este término. There's going to be another judgment, Habrá otro juicio, another war. otra guerra. That doesn't concern us. No nos compete a nosotros. Because with God, the victory is with his people. Porque no nos preocupa porque con Dios ya la victoria es de su pueblo. So Gog and Magog is mentioned Así que Gog y Magog es mencionado to remind us that we'll be victorious. para recordarnos que tendremos nuevamente la It victoria. says they will be gathered together for war. Dice que serán reunidos para la batalla. And notice this. Y noten esto. This is shocking to me. Esto es impactante para mí. Because Messiah is going to rule for 1,000 years. Porque el Mesías durante el milenio gobernará esos 1000 años. And for those 1,000 years, Durante esos 1000 años there will be justice. habrá justicia, There will be righteousness. habrá integridad, There will be a godly peace. habrá paz. But what does it say? Pero ¿qué dice aquí? Those who disagree with God Que aquellos que estarán en desacuerdo con Dios and will be deceived by the enemy, by y Satan. que serán engañados por el enemigo, por Satanás, It says their number is like the sand upon the sea. dice que su nombre es como la arena del mar, su número es como la arena del mar. And they will go up in the width of the earth. Y dice que subieron sobre la anchura de la tierra, They will surround the camp of the saints rodeando el campamento de los and santos this beloved y city. su ciudad amada. What city is beloved to God? ¿Cuál es la ciudad amada de Dios? Jerusalem. Jerusalén. And what will God do? ¿Y qué hará Dios? Nothing like the battle of Gog and Magog. Nada parecido a la batalla vieja de Gog y Magog. Something new and different. Algo nuevo y diferente hará He Dios. says, and fire will be made to come down from heaven, Dice que Dios hará descender fuego del cielo from God, de Dios and he will devour them. y los consumirá. And then Satan, who Bien. deceived them, Y entonces Satanás, que los engañó, he will be cast into that lake that burns with fire and brimstone. será arrojado a aquel lago de fuego que arde con fuego y azufre. And who else is going to be there? ¿Y quién más será arrojado allí? The beast, La bestia, that Antichrist empire, ese imperio del anticristo, and that false prophet, el falso profeta, and they will be tormented y serán atormentados day and night día y noche forever and ever. por los siglos de los siglos. What is their future? ¿Cuál es su futuro? Eternal destruction. La destrucción eterna. What is our eternal future? ¿Cuál es nuestro futuro eterno? The new Jerusalem. La nueva Jerusalén. Now, I want to close by teaching you one word. Quiero enseñarte una palabra para cerrar. We know that the word new relates to the kingdom. Ya sabemos que la palabra nuevo se relaciona con el reino. When we talk about the new Jerusalem, Cuando hablamos de la nueva Jerusalén, we're not speaking about the Jerusalem of today. no hablamos de la Jerusalén actual. That's for the millennial kingdom. Esa Jerusalén actual será la del reino milenial. See, we need to understand what the word Jerusalem means. Pero debemos comprender lo que significa la palabra Jerusalén. It is comprised of two words. Está compuesta por dos palabras. This word, Yeresh, Yeresh, what does that mean? que significa To inherit, heredar, to take possession of, tomar posesión de algo or to receive. o recibir. And what is shalom? ¿Y qué es shalom? Doesn't mean peace. No significa paz. That biblical word means something different. Esa palabra bíblica significa algo distinto. It means the fulfillment of God's will. Significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. If you have accepted the gospel, Si aceptaste el Evangelio, if Christ rules your life, si Cristo gobierna tu vida, if you are a believer, si eres un creyente, then what will you have forever? ¿qué tendrás por siempre? God is going to fulfill His will in your life. Dios cumplirá su voluntad en tu vida. You will inherit all of His blessings, Tú heredarás todas sus bendiciones, all of His promises. todas sus promesas. You will be in the presence of God. Estarás en la presencia de Dios. You will dwell in the glory of God. Morarás en la gloria de Dios. And nothing can change Y that. nada que podrá cambiar eso. What the book of Revelation is about, A lo que se trata el libro de Apocalipsis it teaches us one thing. nos enseña es una cosa. If you study this book of Revelation, Si lo estudias bien, you know the word that appears over and over? notarás que hay una palabra que aparece muy repetidas veces. It's the word throne. La palabra trono. Now, where is the throne of God now? ¿Dónde está el trono de Dios ahora? It's in heaven. En el cielo.
And what does the book of Revelation teach us? ¿Y qué nos enseña el libro de Apocalipsis? It teaches us all the events Nos enseña todos los eventos that must happen que deben ocurrir for that throne of God which is in heaven para que ese trono de Dios que está en el cielo to come first to Jerusalem venga primero a Jerusalén for 1,000 years. por 1000 años And then we see a glorious change. y luego veremos un cambio glorioso. See, there's a principle in prophecy. Verán, hay un principio en la profecía. God's judgment El juicio de Dios brings about a kingdom experience. produce una experiencia en el reino. In Revelation 19, En Apocalipsis 19, the second coming of Christ, la segunda venida de Cristo, he comes bringing the end of God's wrath. Él vendrá para poner fin a la ira de Dios. What happens in the next chapter? ¿Y qué pasa en el siguiente capítulo? The millennial kingdom is established. Se establece el reino del milenio. After that millennial kingdom, Luego de ese reino milenial, we see that there's that rebellion. vemos que viene esta rebelión. Satan is released from prison. Satanás sale de prisión, He deceives the world, engaña al mundo, not believers, no a los creyentes, but those who belong to the world. sino a aquellos que pertenecen al mundo. And what happens? ¿Y qué ocurre? This fire comes down from heaven. Fuego cae del cielo, It judges them. los juzga, And then what happens? y luego ¿qué ocurre? That kingdom, the new Jerusalem, is established. Ese reino de la nueva Jerusalén se establece. We have to have a biblical and prophetic understanding. Debemos tener un entendimiento bíblico y profético. God's judgment is good. El juicio de Dios es bueno. Through his judgment, the order of God is established. Por medio de su juicio se establece el orden de Dios. And through his judgment, Y por medio de su juicio, through his wrath, por medio de su ira, he will establish his kingdom. Él establecerá su reino. First in the Jerusalem of today, Primero en la Jerusalén actual and then in the new y Jerusalem, luego en la nueva Jerusalén, where there will be no more death, donde no habrá más muerte, no more sickness, ni enfermedad, no more tears, ni más lágrimas, only praising God, solo alabanzas a Dios, worshiping him, adoración a Él, glorifying him gloria a Él, for the great victory por su gran victoria, that his only begotten Son que solamente su Hijo unigénito earned for you ganó para ti and you receive y que tú recibes by faith. por fe. Not through works, No por obras, but through his grace. sino por su gracia. To him be the glory, A Él sea la gloria, today, tomorrow, and hoy, forever. mañana y por siempre. In Yeshua's name, En el nombre de Yeshua. amen. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.